Gloria al Señor. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes en este día precioso? Bendecidos. A mí me da mucho gusto verlos. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Y por sobre todas las cosas me da mucho gusto el privilegio de enseñar esta palabra maravillosa. Gloria a Dios por eso. Sí. Le doy gracias al Señor porque eso es un privilegio muy grande, ¿sí o no? A la misma vez una responsabilidad muy grande, la cual tomamos muy en serio. Y quiero aclarar dos cosas. Número uno, y esto le mandamos un saludo a los que nos van a escuchar, ¿verdad? En nuestra página de internet, en nuestros estudios, en YouTube. Y a ellos también les dejo saber que no soy pastor. Yo solo soy un maestro del Evangelio. Si nosotros somos las ovejas, pero... El título de pastor me queda muy grande, bendecido. Hay pastores que de verdad se merecen el título de pastor. Hay personas que me han dicho pastor y tengo que estarles aclarando que no soy pastor, sino que soy maestro del Evangelio. Amén. Número uno. Número dos, bendecidos, yo creo que esto lo he dicho en varias ocasiones que comienzo la clase. Somos bendecidos de poder estar recibiendo esta palabra de gracia. Desafortunadamente, lo que hay por ahí, las enseñanzas tan locas que existen hoy en día, hay tanta confusión doctrinal, bendecidos, que cuando yo pienso en ustedes, en la congregación, en las enseñanzas, cuando las estoy editando, cuando las escucho, yo digo, qué privilegiados somos de recibir una palabra que está transmitida con sola la intención de enseñar una verdad de Dios. Puede que en el proceso, bendecidos, me pueda equivocar, lo puedo reconocer en algún momento, pero la intención con la cual uno enseña este evangelio es para la edificación tanto de ustedes como mía. ¿Correcto? No hay un interés de por medio, no hay un interés escondido. Tengo la libertad, y ustedes me la han dado, y gracias por eso, de enseñar sencillamente lo que entiendo del Evangelio cuando lo estudio, cuando preparo las clases. No hay un interés político, hoy en día las iglesias están politizadas, no hay un interés monetario, hoy en día las cosas que se enseñan es para motivar a la gente a sacarles plata. No hay un interés de hacerte sentir bien en tu carne, no somos carnales, somos espirituales. En otros lados lo que quieren es hacerte sentir bien, estás empoderado, sigue para adelante, tú puedes, lo vas a lograr todo. O hacerte sentir muy mal por el otro lado, ¿correcto? Las iglesias legalistas. Entonces, por ejemplo, este último estudio que tuvimos, Crucificados juntamente con Cristo, es un estudio muy sencillo, muy fácil de entender, pienso yo, pero con mucha profundidad, bendecido. Claro que sí. Con mucha profundidad, y lo único que hicimos la semana pasada y lo que vamos a hacer hoy es leer el Evangelio. Porque el Evangelio se explica a sí mismo, ¿correcto? Sí. El Evangelio te dice una cosa y a veces en ese párrafo, tal vez, en ese contexto, no es el único lugar donde aparece esa verdad, sino que te vas a otro lado y el apóstol Pablo vuelve a hablar de lo mismo. Y entonces cuando leemos el contexto, podemos entender fácilmente lo que estamos leyendo. ¿Quieres saber de algo? Pregunta, analiza, cuestiona. Entonces, después de hacer todas esas preguntas, cuando recibes la respuesta, van a pasar dos cosas. O confirmas lo que crees, o te ves en la obligación de hacer un cambio. Y muchas veces, por lo menos en este caso, salir de la ley, salir del legalismo, salir de la iglesia tradicional a la gracia es un buen cambio. Entonces no tengamos miedo a hacerlo, bendecidos. Y esto con los pastores que nos pueden escuchar, maestros, evangelistas que nos puedan escuchar, que de alguna manera se puedan edificar con este evangelio, que no tengan miedo de hablar la verdad. Eso es lo más importante, pienso yo, ¿no? Entonces,
Y hay una satisfacción personal también. Sí, Señor. De escuchar lo que uno enseña y decir, gracias Señor por lo que tú me has revelado. Gracias Señor por lo que tú me haces entender. Y gracias Señor porque estas personas que son tu iglesia, tu amada, dice la amada del Señor. Gracias por lo que ellos reciben, gracias por lo que las otras personas reciben, gracias por las visitas en YouTube, gracias por las visitas en la página de internet. Entonces, hay una satisfacción personal definitivamente, eso es innegable, ¿no? Pero es una buena satisfacción personal, saber que uno pues está tratando lo mejor posible de enseñar la verdad del Evangelio, sin compromisos, porque yo realmente cuando enseño me siento que no tengo ningún compromiso, sino solamente con la verdad del Evangelio, más nada, y con ustedes de transmitir esta verdad. Pero vivimos en tiempos donde cuando el apóstol Pablo decía tendrán comezón de oír. La gente tiene comezón de oír, bendecido. Y hay tantas personas entrando en estos lugares mal llamados templos, donde los esclavizan, donde los manipulan, donde les ponen lucecitas, música, piano, batería, y la gente se siente bien, y la gente brinca y hacen de todo, sin doctrina. Sin doctrina. Pero se sienten bien, porque son congregaciones carnales. Lidian con tu carne, con tu emoción, con tu mente. Entonces quería hacer esos 2 comentarios, o 3, o 4, no sé cuántos hice. Bueno, bendecidos, resumen de la clase pasada. La clase pasada hablamos crucificados juntamente con Cristo, ¿verdad? Dijimos que nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús es el significado, de estar crucificados juntamente con Cristo, que estamos muertos a la ley, libres del pecado, libres de la obligación de cumplir la ley. Hablamos también cuando leímos en Gálatas que reducirnos a esclavitud, cuando el apóstol Pablo dijo eso, que en ningún momento nos sometimos a eso, era la obligación a guardar la ley mosaica en la iglesia o las iglesias en Galacia. También cuando él dijo conforme a la verdad del Evangelio, es estar libres en Cristo, libres de la ley. ¿Cómo morimos a la ley? Siendo crucificados juntamente con Cristo, ¿correcto? Eso fue lo que hablamos, o alguna de las cosas que hablamos. Hay una parte donde el apóstol Pablo en Gálatas dice para que la verdad del Evangelio permaneciera en vosotros. Es cuando él dijo, nosotros no nos sometimos por un momento a los judaizantes para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Quiere decir que el apóstol Pablo no permitió volver al judaísmo porque él era judío, para que la verdad del Evangelio, que es lo que él predicaba después de su conversión, permaneciese en los hermanos de la iglesia en Galacia. En otras palabras, que no se turbaran, que no vieran que el apóstol Pablo estaba cambiando su doctrina, cosa que tampoco podía hacer, y aunque lo hiciera, ya él había dado un consejo al principio de Gálatas, donde dice que aún si nosotros o un ángel del cielo os predica otro evangelio diferente, sea anatema. Y él se incluye en esas personas, ¿no?, que no pueden cambiar el evangelio de la gracia. El evangelio ya revelado es el evangelio de Dios para este tiempo, para la iglesia. Entonces, entendemos que si fuimos crucificados juntamente con Cristo, por ende, también somos ¿qué? Resucitados juntamente con el Señor. Y ese es el tema de esta noche, resucitados juntamente con Cristo. Creo que hay un estudio con ese título, pero después yo lo reviso. Resucitados juntamente con Cristo. Vamos a ir bendecidos a Efesios, vamos a leer bastante, vamos a tomar notas como la semana pasada, así que les pido paciencia. Vamos a ir a Efesios 2:1, por favor. Y como la semana pasada, vamos a ir desglosando un poquitico lo que vamos leyendo. Vamos a disfrutarlo, vamos a entenderlo. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por favor, subraya toda esa parte hasta donde dice pecados.
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Subraya eso, por favor. Entonces vas a poner una rayita, un apunte, y vas a poner cómo nos dio vida. ¿Cómo? Entonces vas a ir a Romanos 6. Bendecido, es importante que mantengas todas esas notas. Una de las cosas que me he dado cuenta, y ha sido involuntario, que hago, es que sigo como una secuencia de ideas, y entonces cuando ustedes hacen estos apuntes también entiendan que hay una secuencia de ideas. ¿Ok? Por favor. Obviamente esa secuencia de ideas tiene que tener sentido. Recuerda que estamos viniendo de Efesios 2.1. Recuerda que estamos viniendo de Efesios 2.1, donde dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La pregunta es, ¿cómo nos dio vida? ¿Recuerdas la semana pasada? Crucificados juntamente con Cristo, pero por ende resucitados, porque Él no quedó en la crucifixión ni en la muerte, ¿correcto? Entonces, vamos a leer desde donde dice, porque los que hemos muerto al pecado. ¿Lo vieron? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bendecido, no hay manera de que tú y yo podamos vivir más en el pecado, porque estamos justificados del mismo. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No hay manera de que los que hemos muerto al pecado podamos vivir en él, porque ya estamos muertos al pecado. Y esa muerte no es que tú y yo morimos, sino que morimos con Cristo. ¿Correcto? Fuimos bautizados o sumergidos en su muerte. Por el bautismo, por la sumersión, por la unidad con Cristo. Espiritualmente hablando, ¿correcto? Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos, bautizados en Cristo Jesús, no en agua, ¿correcto? En Cristo. El bautismo, la sumersión de nosotros, aunque esa palabra significa o tiene el sentido de sumergir en agua, la sumersión aquí es en Cristo, ¿correcto? Hemos sido sumergidos, unidos, bautizados en su ¿qué? Muerte. No está hablando de agua, está hablando de muerte. Entonces, la razón por la cual anteriormente es pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? La razón por la cual es nunca podemos vivir más en el pecado es porque hemos sido bautizados en Cristo y hemos sido bautizados en su muerte. Cuando leemos eso y no tenemos este entendimiento, pensamos que es que nunca vamos a pecar o nunca vamos a hacer un error, porque aquí dice, ¿cómo viviremos en él? No es ese el contexto lo que estamos leyendo. El contexto es de que tu condición de condenación queda echada a un lado por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y por el significado de esa acción de Cristo en la cruz que te involucra a ti, aunque no habías ni nacido. ¿Cómo te involucra? Cuando Él es crucificado, tú también fuiste crucificado. Cuando Él resucita, tú también resucitas con Él. Pero tú y yo no estamos ahí, eso sucedió hace 2000 años, ¿correcto? Pero te involucra porque Dios en su soberanía, en su elección y en su llamado, te incluye a ti y a mí, en esa acción, en esa realidad de Cristo. Por eso es que dice, sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Por qué? Y aquí está la explicación. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo o por la unión con Él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? Vida nueva. Subraya esa palabra vida nueva, por favor. Vida nueva igual a nuevo nacimiento.
Entonces aquí dice, porque si fuimos plantados, circula esa palabra plantados y pon unidos. Dios mío, qué lindo. Porque si fuimos plantados o unidos juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Mueres con Él, pero resucitas con Él. ¿Por qué puedes resucitar con Él? Porque leímos en Mateo la semana pasada, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Ni una tilde ni una jota de la ley pasará sin que se cumpla. ¿Qué estaba diciendo él? Número uno, que le iba a cumplir. Y número dos, que todo lo que dice la ley y los profetas de él se iba a cumplir. En él, como Mesías, como el Cristo, como el enviado. La parte profética de la ley, ninguna jota iba a pasar sin que se cumpliera en él, proféticamente hablando. Y en cuanto a la justicia de la ley, tampoco, porque él cumple la ley, ¿verdad? Y él es perfecto en cumplir la ley. Por eso es que él es declarado justo. Pero en Romanos 8 dice que se nos imputa a nosotros también la justicia de la ley. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cuál es ese viejo hombre? El que está hablando ahorita, que vamos a continuar leyendo en Efesios 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, pasado, ¿correcto? Juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si estamos muertos al pecado, cuando lees destruido es que estás muerto al pecado, ya no vives más en el pecado. El pecado no te puede matar porque ya moriste a la ley. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sí, sí. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Igual tú y yo, ¿correcto? Ya nosotros fuimos crucificados con Cristo, ya no podemos volver a morir. La muerte no se enseñorea más de Él. Pregunto, ¿puede la muerte enseñorearse de ti o de mí? No. La palabra dice que no. Porque aunque nosotros, o tal vez algunos de nosotros, vamos a morir físicamente, tenemos la esperanza de la vida eterna. Entonces, ni aún cuando llega la muerte física, no hay muerte, porque ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero cualquiera puede preguntar, pero si vamos a morir de todas maneras. Pero entonces eso también está resuelto. No eternamente. ¿Ah? No eternamente. No eternamente. Exacto. Hay una resurrección corporal. ¿Correcto? Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tú y yo tenemos que considerarnos muertos al pecado. Quiere decir que el pecado no nos puede condenar. No nos puede condenar porque estamos libres de la ley. Regresemos a Efesios, por favor. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ya leímos cómo nos dio vida, ¿correcto? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos ¿de qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, porque no habíamos nacido de nuevo, hijos de ira. Quiere decir que cuando nacimos, naturalmente hablando, éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Subraya eso por favor y pon resurrección. Nos dio vida, espiritualmente hablando, juntamente con Cristo. Nos dio vida, nacimos de nuevo. Ese nacimiento fue bendecido por un acto de misericordia de Dios, por un acto de amor de Dios. Y ese acto de amor de Dios y ese momento cuando Él te dio vida, lo hizo mientras tú y yo aún estábamos muertos en pecados. Quiere decir que es un acto de misericordia en todo el sentido de la palabra, bendecido. No es algo que nosotros hicimos para generar ese acto de resurrección espiritual. O ese nuevo nacimiento no sucedió porque nosotros hicimos algo específicamente que generó en Dios la obligación, el compromiso de resucitarte y darte vida nueva. No, la salvación es un acto de misericordia de parte de Dios por gracia. Porque dice que cuando Él nos da vida, lo hace mientras y aún estando nosotros muertos en pecados. Por eso obviamente dice, por gracia sois salvos. ¿Qué significa gracia, bendecidos? Gracia, un regalo inmerecido o un don inmerecido. Algo que no nos merecemos. Por gracia sois salvos. Dice el 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Eso fue lo que leímos en Romanos 6, ¿verdad? Sí. Exactamente lo mismo, bendecido. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que a ti y a mí nada nos puede tocar. Si estás sentado en lugares celestiales, tu posición en Cristo, juntamente con Cristo, por eso es que el Señor Jesucristo en los días de su carne dijo, nadie es mayor que mi Padre, nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos el Evangelio, cuando nosotros somos sellados con el Espíritu, cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestra posición en Cristo es en lugares celestiales, no solos, sino juntamente con Cristo. Aquí te lo dice. Asimismo nos hizo sentar. Sentar es una postura ¿de qué? Nos hizo sentar, es una postura de reposo. Nosotros reposamos de todas nuestras obras, ¿verdad? Una vez conocemos a Cristo. Una vez conocemos la gracia, reposamos de todas nuestras obras. Por eso es que nuestra postura aquí es sentados en los lugares celestiales. Wow. El 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si no es en Él bendecido, estamos bajo ira. Si no es por Cristo Jesús, su vida, muerte, resurrección, Dios seguiría todavía muy bravo con nosotros. Porque el acto de Cristo en la cruz es algo que satisfizo la ira de Dios, ¿correcto? La justicia de Dios. Por eso es que todo lo que nosotros leemos en cuanto a nuestra posición para con Dios y nuestra relación con Dios es en Cristo, por medio de Cristo, mediante Jesucristo, porque esa es la razón y la única vía al Padre. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, claro, si estábamos muertos cuando nos resucitó, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira ahí donde dice creados en Cristo Jesús, o por Cristo, o la razón por la cual fuimos creados, en otras palabras, resucitados nuevamente, fue por Cristo, por lo que Él hizo. Eso es lo que está diciendo, creados en Cristo Jesús. ¿Cómo fuimos creados? El nuevo hombre que está en ti, bendecido. El hombre espiritual nacido de nuevo que en este preciso momento está recibiendo y entendiendo este evangelio, ese hombre fue creado en Cristo Jesús y por sus méritos. Colosenses 2:12, por favor. Gloria al Señor. Tú sabes que Colosenses 2:8. Aquí voy a hacer lo posible para explicar esta parte de aquí. Vamos a hacer como un paréntesis para explicar ciertas cositas. ¿Estamos ahí? Amén. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ese es el medio que se usa para engañar, ¿correcto? Sí. Según las tradiciones de los hombres, subraya eso por favor, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, subraya eso, por favor. Según las tradiciones de los hombres, quiere decir que las filosofías y las sutilezas vienen de hombres. ¿Correcto? Tradiciones X que sean bendecidos, que estén en contrariedad al Evangelio. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, donde están los hombres, y no según ¿quién? Cristo. Cuando dice, y no según Cristo, no según su Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo para nosotros los gentiles. Amén. Esa es la claridad de lo que estamos leyendo. Entonces Pablo dice, mira, fuera de lo que yo te predico, hay hombres que para ellos la tradición y la filosofía del mundo es más importante. Pero si va en contra o en contrariedad a lo que dice el Evangelio, entonces no es según Cristo. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Recuerdas? En el mismo Colosenses 1:15 dice, él es la imagen del Dios invisible. Entonces aquí dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque él es la imagen del Dios invisible. Y vosotros estáis completos en él. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Acabamos de leer en Efesios que que fuimos resucitados juntamente con él y fuimos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Por eso estamos completos, porque estamos en él y en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o toda la plenitud de Dios. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, cuando leemos principado y potestad nos parece que son espíritus volátiles volando por ahí. ¿Sí o no? Okay. El contexto, lo que estamos leyendo es filosofías, huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres. Entonces vamos a definir un momentito, por favor, principado. Porque el apóstol Pablo no está brincando de un tema de filosofía de hombres y de momento te habla de espíritus volando por los cielos. No tendría sentido. Principado, 2 puntos. Es una forma de gobierno. Es una forma de gobierno donde el cabecilla es un príncipe. O sea, que ese estado tiene un príncipe. Eso es una potestad. Generalmente un estado pequeño. Generalmente en un estado pequeño. Por ejemplo, si estuviera la Florida y Tallahassee tendría un príncipe, ese estado es una potestad. ¿Correcto? Eso es una organización, es un estado, es algo humano, bendecido. Porque te acabo de decir, filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Entonces, esos principados que son esos hombres andaban hablando de filosofías y huecas sutilezas que eran según sus tradiciones y no según Cristo. ¿Correcto?
Creo que habíamos dicho que en aquel entonces estaba la filosofía de Aristóteles, de Sócrates, y esas eran las ideas del mundo que andaban predicando, enseñando esas cosas. Entonces, potestad. ¿Qué significa potestad? Pon en tus notas, por favor. Es un concepto que deriva del término latino potestas. La noción permite nombrar al mando, o la idea, ¿no? Es que permite nombrar al mando la superioridad, el imperio y la autoridad que alguien dispone sobre otra persona. Es la noción o la idea que permite nombrar al mando la superioridad, el imperio y la autoridad que alguien dispone sobre otra persona. La potestad está asociada al poder que tiene alguien para plasmar una superioridad o soberanía. Para plasmar una superioridad o soberanía. En otras palabras, es superioridad, soberanía sobre otra persona. Esa es la potestad. Puede ser singular, puede ser plural. Bendecido es que en los tiempos de Pablo, los principales y los potestades eran los fariseos, los judaizantes, los judíos. Una potestad o un principado era cuando él, antes de convertirse, iba a los principales de los judíos, y él tenía cartas para poder echar preso a los cristianos. Él recibió autoridad de principados y de potestades. De esos hombres que lo que querían era seguir la tradición judía, le dieron autoridad a Pablo para que fuera a ejercer esa autoridad y echar preso a los cristianos. Eso es lo que es un principado y una potestad. Entonces quiero volverlo a leer, bendecido. Pero por favor recordemos todo lo que apuntamos ahorita. Muy importante, sí. Porque cuando lo leemos, vamos a entenderlo mejor. Dice Pablo: mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Estamos hablando de hombres. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Quiere decir que los rudimentos de los hombres, las tradiciones de los hombres, las filosofías y huecas sutilezas no reconocen a Cristo como Señor. Dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios sobre todas las cosas. No importa lo que las tradiciones, no importa lo que la filosofía, no importa lo que los hombres te digan, Cristo es la plenitud de Dios. Y vosotros, por ende, estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. De todas estas personas que yo te dije que traen filosofías y huecas sutilezas, Él es por encima de todos ellos. Eso es lo que está diciendo. 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Aleluya. Pero sin embargo, fuimos circuncidados. Pero no es hecha a mano. Pero fuimos circuncidados. Es un aspecto espiritual. ¿Correcto? Quiere decir que en el nuevo pacto, bendecidos, igual que en el viejo la circuncisión era ¿qué? Física. Y entonces eso mostraba que tú estabas dentro del pacto, en el antiguo pacto. Hoy en día estamos circuncidados espiritualmente y tenemos entonces eso como evidencia de que estamos bajo el pacto de la gracia. Pero esa circuncisión ya no es algo que nosotros hacemos, sino que lo hace el Espíritu. Qué hermosura. Eso es soberanía sobre nuestra salvación, sobre nuestra inclusión en el pacto de gracia. La circuncisión no hecha a mano es una evidencia de la soberanía de Dios, de la inclusión tuya y mía en el pacto de gracia. Porque no es hecha a mano. Tú no decidiste si te lo hacen o no te lo hacen. Se nos predicó el Evangelio, creímos el Evangelio y fuimos circuncidados en el Espíritu, Sí, Señor. en el corazón. Dice: en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando Él fue circuncidado, tú también. Porque Él estaba siendo circuncidado, ¿por qué? Porque Él estaba cumpliendo la ley. Así mismo es. Y a ti se te adjudica
la ley, la justicia. Dice el 12, mira lo que dice acá: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe, no el agua, la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Sepultados con Él. También fuimos, ¿qué? Resucitados con Él. Dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra, ¿qué? Carne. La circuncisión que Él hizo fue no hecha de manos, porque estábamos incircuncisos en la carne. Dice, os dio vida juntamente con Él, esa es resurrección, perdonándoos, ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Por eso es que en Romanos 6:2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Imposible, porque aquí te dice, perdonando todos los pecados. Si tú estás perdonado todos tus pecados, no puedes vivir en el pecado, porque ya estás perdonado. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que eso era la ley, porque el pecado es el conocimiento de la ley, ¿correcto? O la ley es el conocimiento del pecado, algo así. Dice 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. 15. Y despojando, mira, a los principados y a las potestades. ¿Quiénes eran los principados y las potestades en ese tiempo? Todos los religiosos sobre los cuales Él triunfó cuando murió en la cruz. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Terminamos con Romanos 5, por favor. Y ahí terminamos. Mira, es que la salvación por gracia de los gentiles, o la salvación de los gentiles, es la muestra viva de que la salvación es por gracia. Totalmente. Porque es un pueblo que nunca tuvo nada que ver con la ley. Y el que trae el evangelio de la gracia es un judío que sí tuvo que ver con la ley, pero que Dios lo tuvo que renunciar a la ley que no salva y salvar a gente que nunca tuvo ley por gracia. 5.1 bendecidos. Dice, justificados pues por la fe, que es un don de Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el medio, bendecido. No hay manera de tener paz con Dios si no es a través de Jesucristo. Y nosotros ya comprendemos a profundidad cómo se logró eso, por lo que Cristo hizo. Por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es la promesa, ¿no? Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por su muerte, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ese es el medio, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por su resurrección. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bendecido, hemos sido crucificados juntamente con Cristo, pero también hemos resucitado juntamente con Cristo y hemos sido hechos sentados en los lugares celestiales juntamente con Él. Por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Amén. Amén.
Gloria al Señor. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar con mucho gusto. ¿Estamos bien?